un ejercicio de transferencia de masa en la interfase que tiene una característica que es distinta porque ocupa unos coeficientes de transferencia de masa que no son los K'I y los K'X que a mí me gustan, que están dados en función, ¿no es cierto?, están dados en función de fracciones molares, sino que en este caso están dados en función de concentraciones o de presiones en sí. Y por ende, ¿no es cierto?, estos nos cambia un poco el panorama y ahí de repente uno tiende a esos coeficientes transformarlos en fracciones molares. Sin embargo, es mejor dejarlos tal cual y trabajarlos de esa forma porque si no se complica mucho la problemática de la transformación y todo el cuento. Entonces vamos a revisar, voy a compartirles la pantalla. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Chicos, ¿se ve bien? Hello. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Bueno, ahí tenemos entonces el título Ejercicio de transferencia de masa en la interfase y vamos a revisar un poco, lo primero, el enunciado del problema en sí. Fíjense entonces que nos dice un gas que contiene un soluto A, es el soluto ese es el que nos interesa que se transfiera desde un punto hacia otro, con una presión parcial de 0,12 atmósferas, que correspondería en buenas cuentas a la concentración en el centro de la fase, se pone en contacto con un líquido con una concentración de A en el centro de la fase líquida, por supuesto, de 0,5 mol por litro. Nos dice entonces que los coeficientes individuales de transferencia de materia, Kg y Kl, porque vienen dados, ¿no es cierto?, cuando está Kg, vienen dados en función de presiones, y Kl viene dado en función de concentraciones, si revisamos, ¿no es cierto?, algunas hojitas que están en los PPT, donde se definen los distintos tipos de flujos Na. Entonces dice, los coeficientes individuales de transferencia de materia, Kg y Kl, para el transporte de A en este sistema, valen 120 kilomol hora metro cuadrado atmósfera y 80 metros partido por hora. Aquí, fíjense lo siguiente. Aquí siempre, y eso es una cosa que tienen que fijarse ustedes, el Na siempre va a venir dado en kilomol o en gramos mol, pero partido por hora, es decir, unidad de tiempo, y por unidad de área. Y por ende, ¿no es cierto? Si aquí viene el K con atmósfera, quiere decir que para obtener el Na que nos interesa, tenemos que multiplicarlo, ¿no es cierto?, por una diferencia de presión, un delta P en atmósfera. ¿Para qué? Para que lo que nos quede, ¿no es cierto?, nos quede todo, en buenas cuentas, en kilomol hora metro cuadrado. Entonces, las unidades son súper relevantes. Y en el caso, ¿no es cierto?, de acá, de 80 metros por hora, el Na, ¿no es cierto?, va a tener que ser entonces el K que dice 80 metros por hora, y va a tener que ser multiplicado por un delta de concentraciones. ¿Por qué? Porque las concentraciones vienen dadas en kilomol
partido por metro cúbico, ¿cierto? Entonces, si nosotros multiplicamos metro partido por metro cúbico, nos va a quedar todo eso en kilomol metro cuadrado por hora. ¿Se fijan? Entonces, siempre el NA tiene que venir dado, ¿no es cierto?, por kilomol hora metro cuadrado, y por ende tenemos que fijarnos en las unidades que traen los coeficientes de transferencia de masa, ya sea, ¿no es cierto?, por el lado del líquido y por el lado del gas, para poder, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, establecer cómo planteamos posteriormente las ecuaciones. ¿Alguna consulta? Yo, profe, no entendí lo que hizo recién. ¿Ya? ¿Qué es lo que no entendiste? A ver. Que cambió lo... ¿Cómo se llama? Como las unidades, ¿o no? Claro, lo que pasa es lo siguiente, mira. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. El NA siempre va a venir dado por un coeficiente, un K. Por definición, no le pongamos nombre acá, ni KX ni KY, y multiplicado, ¿no es cierto?, por una variación de concentraciones. Por un delta de concentraciones, presiones, pueden ser también, ¿no es cierto?, fracciones molares. Y el NA siempre viene dado, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, en kilomol hora metro cuadrado. Entonces, nosotros nos tenemos que fijar mucho en cuáles son las unidades del K, que son estas que están acá. ¿Por qué? Porque dependiendo de las unidades del K, va a ser, ¿no es cierto?, cuál va a ser la ecuación como yo la voy a plantear. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las unidades me tienen que decirme, ¿no es cierto?, siempre el NA. Este NA siempre viene dado en kilomol o gramo mol partido por hora y por metro cuadrado. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el coeficiente K va a mandar, el coeficiente K en este caso, en el lado del gas, dice kilomol hora metro cuadrado atmósfera, y en el lado líquido dice metros por hora. Entonces, al multiplicarla por esta variación de concentraciones que viene dado en kilomol partido por metro cúbico, me queda todo en kilomol hora metro cuadrado. Es decir, que cuando yo plantee las ecuaciones para el NA, tengo que plantearlas como un K por un delta de concentraciones, y acá como un K por un delta de presiones. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en buenas cuentas, es una forma, ¿no es cierto? Acuérdate que es Es como como una forma de plantear, verificar, ¿o no, profe? claro, y que la ecuación que yo planteé es correcta. ¿Ah? ¿Te fijas? Entonces, acá estamos viendo, ¿no es cierto? Nos están dando el enunciado, nos dicen que hay un gas que está en contacto en un punto determinado con un líquido y se está traspasando un componente A, un soluto A, que después vamos a ver si es del gas al líquido o del líquido al gas. No lo podemos saber todavía. ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden calcular los coeficientes globales KG y KL de transferencia de masa para el sistema en estudio. Nos piden calcular las condiciones en la interfase, en este caso la presión y la concentración, ¿ya? Porque no estamos trabajando en buenas cuentas, ¿no es cierto?, con fracciones molares. Y nos piden calcular la densidad de flujo de transferencia de masa en kilomol partido por hora y por metro cuadrado. Y nos dicen, los datos de equilibrio son la presión 0,05 para una concentración del componente A, 1 mol por litro. Ahí hay que destacar que la presión es la presión del componente A, la concentración es la concentración del componente A. Después tenemos 0,10, la presión para 2 moles por litro,
y 0,15 para 3 moles por litro. Y nos preguntan, bueno, y nos dicen también, suponga que las soluciones son diluidas. Y eso de que las soluciones son diluidas tiene evidentemente, ¿no es cierto?, algunos supuestos que nosotros podemos hacer suponiendo que son soluciones diluidas en particular. Entonces, supongamos, yo lo puse, ¿no es cierto?, en forma arbitraria, hice ese monito, porque teníamos que el gas, que era el soluto A, yo puse que se transfería hacia el líquido, ¿ya? Pero eso no lo podemos saber tan claro, porque las presiones están en las concentraciones, una está en presión y la otra está en moles por litro, ¿ya? Y evidentemente que no son comparables las atmósferas con los moles por litro. Pero yo lo hice más que nada para poder visualizar, ¿no es cierto?, que el flujo de Na va desde un punto a otro. Y no tiene mucho problema eso, ¿por qué? Porque si yo me he equivocado acá, en buenas cuentas, al calcular el Na, si va en dirección opuesta, simplemente, ¿no es cierto?, ese Na va a tener un valor negativo. No es que esté malo, sino que simplemente, ¿no es cierto?, quiere decir que el Na está difundiendo en la dirección opuesta a la que yo puse en particular. Entonces, acá tenemos la presión en el centro de la fase gaseosa, que va a ser 0,12 atmósferas, la concentración del componente A en la fase líquida, que va a ser 0,5 mol por litro, ¿ya? Tenemos las condiciones de presión en la interfase, PSUA 0, la concentración de A, ¿no es cierto?, correspondiente a la interfase por el lado de la fase líquida en sí. Y como les dije, yo coloqué en forma arbitraria la dirección de flujo, porque la verdad, ¿no es cierto?, es que no se puede señalar a esta altura del partido cómo va eso en particular. ¿Para qué coloqué eso? Lo coloqué así, ¿no es cierto?, para plantear las ecuaciones de flujo, ¿ya? Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que sabemos que el Na, estamos ahí en ese punto, tenemos un estado estacionario. Por lo tanto, el flujo del componente A se transfiere al flujo del componente líquido al líquido o viceversa. Y la masa de A que va a pasar a través de la interfase es igual, ¿no es cierto?, a la masa que llega al líquido, si es que esa fuera la dirección de flujo en sí. Es decir, que nosotros podríamos plantear un balance, en que decimos que el Na por el lado del gas va a ser igual al Na por el lado del líquido. Es decir, el flujo de A por el lado del gas es igual al que pasa, ¿no es cierto?, y que llega al lado del líquido en particular. Pero el Na por el lado del gas va a ser, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, un Kg, que va a ser el valor que me están dando, por, acuérdense que el Kg venía expresado en la atmósfera, por un delta P sub A, y partido por phi n de presiones. Ese va a ser el NaG. Y el Na por el líquido va a ser igual a NaL, que va a ser igual a KL por delta C sub A, partido por phi NC. Entonces, en buenas cuentas, esas son las dos ecuaciones que uno puede plantear, que vendría siendo
la ecuación de enlace que nosotros tenemos en particular. Esa sería la ecuación de enlace que nosotros podemos tener como tal. ¿Alguna consulta? No, profe. Ya. Entonces, bueno, y fíjense lo siguiente, pero ojo, nosotros, para resolver este ejercicio, acuérdense que nosotros dijimos que cuando planteamos la ecuación de enlace, nosotros igualamos la ecuación de enlace o mezclamos o combinamos la ecuación de enlace con la ecuación de equilibrio. Y nosotros no tenemos en este momento la ecuación de equilibrio, sino que tenemos los datos que van a ser fundamentalmente, ¿no es cierto?, en buenas cuentas, van a ser más que nada los datos experimentales que nos están dando, que son de presión y de concentración. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de plantear la ecuación de enlace, en que NaG es igual al NaL, lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser definir la ecuación de equilibrio que nosotros tenemos en particular. Y en la ecuación de equilibrio, voy a borrar ahí la... Y en la ecuación de equilibrio, en buenas cuentas, ahí tenemos la tablita, que está, ¿no es cierto?, en chiquitito, con los datos. Pero yo puedo, ¿qué es lo que voy a hacer? La ecuación de equilibrio habitualmente es la ley de Henry. Porque la ley de Henry se utiliza para soluciones diluidas, fundamentalmente. ¿Y qué es lo que dice la ley de Henry? La ley de Henry dice que la presión del componente A va a ser igual a una constante de Henry, que va a ser H por la concentración. ¿Ya? H es una constante. Y fíjense que para cada dato experimental que tengo ahí, lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, va a ser para cada dato, va a ser calcular la constante de Henry. Que a la larga, si yo grafico la presión versus la concentración, la constante de Henry, H, va a ser la pendiente de la recta en sí. Y si yo tomo entonces, ¿no es cierto?, los valores los primeros valores, peso A, 0,05 y 1, vamos a tener, ¿no es cierto?, que aquí vamos a tener, a ver, déjenme un poquito de... Aquí vamos a tener que este valor va a ser 0,05, este valor va a ser 1, y H va a ser 0,05 partido por 1, que va a ser igual a 0,05. Después, al reemplazar, ¿no es cierto?, 0,10, aquí va a haber 0,10, aquí va a tener 2. Al reemplazar 0,10 y 2, H va a quedar también en 0,05. ¿Ya? Y al reemplazar 0,15 con 3, aquí también H va a ser 0,05. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, la constante, como bien dice su nombre, es una constante y corresponde a 0,05. Y esta constante, entonces, ¿qué características tiene? Que peso a 0 va a ser igual a 0,05 por C sub a 0. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, es una recta que pasa por el origen, ¿cierto?
y tenemos 0,15, por ejemplo, ¿cierto? Partido por 3, en buenas cuentas, ¿ya? Por lo tanto, podemos tirar la recta en sí, ¿no es cierto? La podemos graficar, esa recta en particular, ¿ya? Si en una gráfica de presión versus concentración. ¿Consultas? No, ninguna, profe. ¿Ya? Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros estamos, cuando trabajábamos con los coeficientes de transferencia de masa basados en fracciones molares, nosotros graficamos Y versus X. Aquí estamos graficando presión versus concentración. En el anterior era fracción molar de A versus fracción molar de A del seno de la fase gaseosa versus fracción molar de A en el seno de la fase líquida en sí. Y aquí estamos graficando al revés. No al revés, sino que estamos graficando presión versus concentración. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Estamos trabajando con otras variables solamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es simplemente graficar la recta esa que tenemos ahí, ¿ya? En un gráfico de presión versus concentración, que es una alternativa, y luego también graficar en esa misma figura, colocar, ¿no es cierto?, los puntos que corresponden entonces a qué cosa, a la ecuación de enlace, ¿ya? Aquí tenemos, fíjense, 0,12 atmósferas, que iba haciendo CAB, no, este iba haciendo, a ver, voy a ahorrar con él. Aquí tenemos entonces, ¿no es cierto?, P sub A, P sub AB, y aquí tenemos CAB, que corresponde a este punto en particular, y que corresponde, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, a las coordenadas de las concentraciones que están en el seno de la fase tanto gaseosa como líquida en sí. O sea, esto corresponde a el punto CAB como PAB. Y por lo tanto nosotros tenemos que buscar acá cuando se intersectan la ecuación de enlace y la ecuación de equilibrio. Entonces, una vez que ya tenemos definida la ecuación de equilibrio, que va a ser PA0 igual a 0,05 CA0, nosotros procedemos básicamente a revisar en buenas cuentas, ¿no es cierto?, nuestra ecuación de enlace, y como ya dijimos ya, ahí tenemos la relación de equilibrio, en que CA0 va a venir dado en moles por litro, y moles por litro es lo mismo que kilomol partido por metro cúbico, por si acaso. Y nosotros dijimos entonces, ¿no es cierto?, que el Na, por el lado del gas, iba a ser igual a Kg por un delta P sub A partido por phi NP. Y el NaL, este sería el NaG, y este sería el NaL. El NaL va a ser igual a KL
por delta C sub A partido por phi NC. Esas son las ecuaciones, ¿no es cierto?, que tenemos que ocupar específicamente, ¿no es cierto?, para el NAG y para el NaL. Pero yo dije que había una expresión o algo que nos señalaban en el enunciado, que era el enunciado, ¿no es cierto?, que nos decía que suponga soluciones diluidas. Y cuando las soluciones son diluidas, se puede decir claramente que el phi NP es igual al phi NC es igual a 1. O sea que esto vale 1 y esto vale 1. Y por lo tanto la expresión del NaG nos queda como Kg por delta P sub A y el NaL, KL por delta C sub A. ¿Sí? Ojo, cuando nosotros aquí en el enunciado nos estaban diciendo que las soluciones eran diluidas, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros nos dicen que las soluciones son diluidas, después no tenemos que verificar que los phi sean iguales a 1. Si en un enunciado de un problema no nos dicen que son soluciones diluidas y nosotros, para poder resolver el problema, en algún momento suponemos que son soluciones diluidas, después tenemos que verificar sí que son soluciones diluidas, ¿ya? En este caso, el enunciado del problema nos dice que suponga soluciones diluidas. Para la Profe, resolución. ¿Ah? ¿y cómo verificamos que sean diluidas si es que no nos dicen? Si no nos dijeran, ¿no es cierto? Nosotros al principio, en buenas cuentas, suponemos que son iguales a 1, ¿ok? Y posteriormente, cuando calculamos las presiones y las concentraciones, ahí vamos a tener los valores para determinarlas. Y en ese momento, ¿no es cierto?, tenemos que calcularlas y ver si corresponden a 1 o no. Y si no corresponden, acuérdate, si no corresponden, suponte que fuera una 0,7, ¿ya? Tenemos que colocarla acá y calcular todo de nuevo. Eso ya lo hicimos ya en el segundo ejercicio de transferencia y masa. ¿Ya? Entonces, o no, en el primero, en el segundo no supusimos absolutamente nada. Entonces hay que verificar que sean soluciones diluidas, y si estas no son soluciones diluidas, tenemos que hacer de nuevo el cálculo, pero ahora con los valores correspondientes que tengamos. Entonces, en este caso, se supuso que el phi NP y el phi NC valen 1. ¿Por qué? Porque nos dicen que son soluciones diluidas. Y que nos queda Kg por delta P sub A y el NaL, KL por delta C sub A. Y el delta P sub A, acuérdense que nosotros aquí trabajamos en cada fase, ¿ya? E interrelacionamos las fases con la ecuación de equilibrio en particular. Por lo tanto, aquí vamos a tener que el delta P va a ser un PAB menos PA0, PAB menos PA0, y el delta C va a ser un CA0 menos CAB, porque siempre van de mayor a menor, ¿ya? PAB menos PA0, CA0 menos CAB, y aquí tenemos KG por PAB menos PA0 igual a KL CA0 menos CAB. Y si igualan ambas expresiones, estamos diciendo en buenas cuentas, ¿no es cierto?, que la masa que viene del gas pasa hacia el líquido en estado estacionario. ¿Qué es lo que nos queda? Que KG por PAB menos PA0 va a ser igual a KL por CA0 menos CAB. PAB y CAB lo conocemos. Ahí reemplazamos, si ustedes se fijan,
reemplazamos valores donde KG lo conocíamos, era 120, KL valía 80, PAB 0,12, CAB 0,5, y nos queda entonces una relación entre PA0 y CA0. ¿Alguna consulta? No, profe, por ahora no. Y en buenas cuentas, vamos a continuar. Vamos a borrar ahí. Entonces, fíjense lo siguiente. Ahora multiplicamos 120 por 0,12 acá abajo. 120 por 0,12. 120 por PA0. Si ustedes se fijan ahí. 120 por 0,12 nos da 14,4. 120 por PA0, 120 PA0. ¿Ya? Es decir, desarrollamos un poco este cuento. 80 CA0 menos 40, nos queda después en el otro lado. 80 CA0 menos 40. Pero nosotros teníamos, en buenas cuentas, 14,4 menos 120, pero además teníamos la ecuación de equilibrio. Y la ecuación de equilibrio decía que era PA0 iba a ser 0,05 por CA0. Y reemplazamos la ecuación de equilibrio 0,05 por CA0 y nos queda toda la expresión en función de CA0. Nos queda 14,4, 120 por 0,05, ¿ya? Que va a ser la mitad, 6, ¿no es cierto? 120 por 0,05 nos queda 6, básicamente, por CA0, 80 CA0 menos 40, y resolvemos partido por para CA0 y nos queda 0,632 kilomol partido por metro cúbico. 0,632 kilomol partido por metro cúbico en sí. Y ahí tenemos entonces la concentración de A en la interfase por el lado del líquido y reemplazamos posteriormente este valor de la concentración de A en la interfase por el lado del líquido, lo reemplazamos en la misma ecuación de equilibrio y determinamos la concentración en la interfase por el lado gaseoso. Reemplazamos el CA0, en buenas cuentas, 0,05 por CA0, nos va a quedar 0,0316 atmósferas. ¿Y con cuánto habíamos partido? 0,12, ¿ya? 0,12, ¿no es cierto? Quiere decir que... Y después baja a 0,0316, quiere decir, evidentemente, ¿no es cierto?, que está bien, en buenas cuentas, la dirección por el lado del líquido, ¿cierto?, por el lado del gas. Pero fíjense lo siguiente. El CA0 vale 0,632. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, y ahí 0,632, y ese es mayor que 0,5, por lo tanto también está bien, ¿cierto? Aquí nos está dando 0,632, ¿ya? Y por ende, este es mucho mayor que CAB, y por lo tanto eso significa que efectivamente el Na difunde en esa dirección, en la dirección que nosotros supusimos que era la adecuada. Entonces ahí obtuvimos los dos valores. Esos dos valores, que son las concentraciones en la interfase, satisfacen a la ecuación de equilibrio y satisfacen a la ecuación de enlace, ¿ya? Y por ende nosotros, ya conociendo siempre las concentraciones que están en el equilibrio,
nosotros tenemos prácticamente resuelto el ejercicio en particular. Porque con eso podemos conocer el flujo de transferencia de masa por el lado A, ¿no es cierto?, en sí. Pero existen varias alternativas para determinar el punto donde se intersectan, ¿no es cierto?, ambas ecuaciones. Esta era una alternativa que era bastante simple porque simplemente lo único que hacíamos era reemplazar o combinar las dos ecuaciones como tal, ¿ya? Pero también tenemos alternativas que se denominan alternativas gráficas como tal. Entonces, tal como dice ahí, otra alternativa de determinar las concentraciones de interfase XA0 y A0 es utilizando un método gráfico, ¿ya? Y para ello, para utilizar este método gráfico, nosotros tenemos que representar la ecuación de enlace y la relación de equilibrio en el mismo eje de coordenadas como tal. O sea, un poco lo que teníamos acá. Aquí tenemos un eje de coordenadas, entonces aquí tenemos representada la ecuación de equilibrio y aquí mismo tenemos que representar, ¿no es cierto?, la ecuación de enlace, en que un punto corresponde a este punto que tenemos acá, que va a ser los puntos, ¿no es cierto?, que nos dejaron a nosotros. Este punto P va a ser un punto de la ecuación de enlace. Y necesitamos entonces determinar el otro punto para conocer el intercepto en forma gráfica de esta expresión en particular. Entonces, se coloca el punto CAB como a PAB, que es el que habíamos puesto, el que habíamos visto recién, ¿no es cierto?, que corresponde a 0.12 y 0.5. Pero resulta, ¿no es cierto?, que ya dijimos ya que la ecuación de enlace era lo siguiente. Vamos a... Dijimos que NAG iba a ser igual a NaL, ¿cierto? Y resulta, ¿no es cierto?, entonces que vamos a tener que NaG va a ser igual a Kg partido por PAB menos PA0 ¿ya? Y NaL, acuérdense que dijimos que en buena cuenta ahí teníamos que los φn eran iguales a 1, va a ser igual a KL partido por CA0 menos CAB. Si igualamos ambas expresiones, NaG con NaL, como está acá, vamos a tener, esto lo voy a hacer acá abajo, ¿ya? Que Kg partido por PAB, o sea, por PAB menos PA0, va a ser igual a KL por CA0 menos CAB. Y por lo tanto, acuérdense que estamos graficando P versus concentración.
¿no es cierto? Presión versus concentración. ¿Y qué es lo que significa eso? Que la presión viene en el eje Y y la concentración viene en el eje X. ¿Y eso qué significa? La pendiente de cualquier gráfico en coordenadas rectangulares, ¿no es cierto?, viene dada por de Y a de X. Y por lo tanto esto lo vamos a dejar como PA0 menos PAB partido por CA0 menos CAB y eso va a ser igual a menos KL partido por KG. Y si ustedes se fijan ahí, si yo conozco KL y KG, que los conozco, KL vale 80, KG vale 120, ¿ya? En buenas cuentas, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que KL y KG representan la pendiente de esa recta, porque eso, esta expresión que tenemos acá, es la ecuación de una recta. Y KL partido por KG representan la pendiente de esa recta. ¿Mm? Y por lo tanto, la pendiente va a ser 80 partido por 120. Y 80 partido por 120, negativa, porque va disminuyendo. 80 partido por 120 es igual a menos 0.666, el valor que aparece ahí en sí. ¿Mm? Entonces, pasa lo siguiente, que si yo en esa pendiente, ¿no es cierto?, me diera cualquier valor en esa expresión, me diera cualquier valor de PA0, voy a obtener un valor de CA0 en sí. O también la pendiente la puedo representar gráficamente. La puedo representar gráficamente, ¿no es cierto? 0.666 con una, eso se lo tenían que haber enseñado en los colegios, que ahora ya parece que no lo enseñan, con un transportador, ¿cierto? Se puede colocar la pendiente en un gráfico. Entonces, fíjense lo siguiente. La ecuación de enlace entonces es una línea recta con el punto 0,2 y 0,5, que es el punto que tenemos acá, ¿ya? Aquí tenemos, recuerden ustedes, la ecuación de equilibrio. Con un transportador se puede determinar, ¿no es cierto?, por dónde pasa esta recta. Es súper simple. Y la pendiente igual, ¿no es cierto?, es una cuestión geométrica nomás. Y la pendiente M, que vale 0,0626 negativo, 0,66 negativo, se tira la pendiente y el intercepto corresponde a las condiciones de interfase, que va a ser 0.031 y 0.63. Es decir, que se puede hacer en forma analítica y también, ¿no es cierto?, se puede hacer en forma gráfica la solución de esta problemática que tenemos ahí. ¿Mm? ¿Consultas? Yo, profe, no entendí muy bien cómo calculó el P I0 y el CI0. No, pues el intercepto. Cuando se intercepta esta recta, este punto lo tenemos acá, ¿ok? Ese punto lo conozco. Y yo puedo con un transportador, te dije, con un transportador, ¿tú sabes lo que es un transportador o no? Sí, profe. Ya. Con un transportador que es una regla, ¿no es cierto?, en que tú le das la pendiente a las cosas, ¿ya? Porque, a ver, dime una cosa. ¿Qué es lo que es la pendiente?
¿Cómo se define la pendiente? Matemáticamente. Eso se lo tienen que haber enseñado, ¿o no? Sí, profe, pero no me acuerdo ahora. La pendiente es la tangente de alfa, de un ángulo, ¿sí o no? Sí, profe. Ya. Si tengo la pendiente menos 0,66, saco arco tangente, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo el ángulo. ¿Ok? Si determino la tangente a la menos 1, determino el ángulo alfa. Si la pendiente m, que es menos 0,66, es igual a tangente alfa, yo puedo determinar el ángulo alfa, ¿sí o no? Sí, Ya. Y con el transportador, yo lo coloco en el punto donde está 0,2 y 0,5 y me va a dar el ángulo, y yo veo el ángulo y tiro el punto donde está el ángulo. ¿Cachai, no? Y tiro la recta. sí, Y esa recta choca acá. Choca ahí esa recta y ese punto corresponde al leer acá en el gráfico a 0,031 y corresponde a 0,63. ¿Mm? Pero también se puede hacer en forma analítica, como lo hicimos anteriormente. O también, fíjate lo siguiente, o también yo tenía, mira, PA0 tenía, ¿no es cierto?, lo siguiente. Era PA0 menos PAB, ¿no es cierto? CA0 menos CAB. Y eso va a ser igual a menos 0,66. Pero PAB lo conozco, o sea que me va a quedar PA0 me va a quedar menos PA0 me va a quedar menos PAB, que va a ser 0,12 partido por CA0 menos 0,5, y eso va a ser igual a menos 0,66. ¿Y qué característica, no es cierto? Esa ecuación que tengo ahí, la que puse ahí, PA0 menos 0,12, partido por CA0 menos 0,5, igual a menos 0,66, es una recta. Y la ecuación de una recta pasa por dos puntos. Con dos puntos se determina la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo me diera cualquier valor para PA0 o para CA0, me diera cualquier valor, suponte que me diera un valor de esa recta, me diera un valor de 1, ¿ya? Me diera un valor de 1 de CA0 o un valor que esté, voy a obtener un PA0, voy a obtener el otro punto y voy a tirar entre los dos puntos la recta y determino el intercepto. ¿Se entiende ahí o no? sí, profe. ¿Mm? Yo puedo sacar la recta está satisfecha por dos puntos, siempre. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Con eso yo puedo obtener entonces el otro punto, tiro la recta, porque el otro punto puede que quede por acá, por ejemplo, ¿ya? Tiro la recta y veo cuál es el intercepto y leo en buena cuenta lo que tengo acá y lo que tengo acá. ¿Mm? Y como te digo, se puede hacer en forma gráfica usando, ¿no es cierto? Nosotros antes, cuando ustedes no nacían todavía, trabajábamos mucho en forma gráfica porque no había otras formas. Las partes analíticas eran como
las partes analíticas, como las calculadoras programables, ¿no es cierto?, eran escaseadas en esos tiempos, teníamos que hacerlo de otra forma. Entonces, fíjate lo siguiente, volvamos un poco, vamos a... ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo las condiciones reinantes en la interfase, que ya la hemos obtenido fundamentalmente, PA0 y CA0, por dos métodos, por un método, ¿no es cierto?, analítico y el otro por un método gráfico. Y nos están pidiendo entonces la densidad de flujo de transferencia de materia en kilomol hora metro cuadrado. Estoy yendo para el otro lado. Vamos a borrar ahí. Profe, pero ahí también se puede haber calculado el PA0 y el CA0, ¿no? Despejando en la ecuación. Sí, también, pues, se puede hacer de dos formas. ¿Ah? Pero es que lo que pasa es que de repente puede que la ecuación sea muy complicada. ¿Ya? No en Ya, este caso, porque en este caso eran cuestiones sencillas, pero puede que sea muy complicada, entonces sale más fácil hacerlo gráfico. ¿Ah? ya. Nosotros la semana pasada vimos un ejercicio en que nos quedaba que estaba en función de las fracciones molares, que era como más complicado. Entonces ahí valía la pena, ¿no es cierto?, hacerlo más gráfico, porque si lo hacíamos gráfico, salía al tiro una patata. ¿Ah? ¿Te fijas? Sí. Bueno, entonces, fíjate, ¿no es cierto?, que ahí tenemos la densidad de flujo de transferencia de masa, Na igual kg por PAB menos PA0, se puede determinar en función ya sea de el Na por el lado de la presión o por el lado del gas o por el lado del líquido, debiera dar exactamente lo mismo. El kg, ¿no es cierto?, es 120, el PAB vale 0,12, la presión en la interfase 0,0316, el Na nos da 10,608 kilomol partido por hora metro cuadrado, ¿ya? Y si queremos sacar los coeficientes globales de transferencia de masa, ojo, hay dos expresiones especiales que yo no se las coloqué en los apuntes, así que estas anótenlas y tenganlas guardaditas, ¿ya? Porque las expresiones que yo les coloqué en los apuntes estaban en función de fracciones molares y estas cambian un poco el cuento. Ahí, ¿no es cierto?, dice que 1 partido por kg grande, donde el kg grande corresponde al coeficiente de transferencia de masa global, va a ser igual a 1 partido por kg chiquitito, más h, que va a ser, ¿no es cierto?, la ecuación de Henry, la constante Henry, partido por kl. O sea que intrínsecamente esa expresión que está ahí está hecha para soluciones diluidas, porque la ecuación de Henry solamente se utiliza con ecuaciones diluidas. Entonces tenemos 1 partido por kg grande, que va a ser igual a 1 partido por el kg chico, 1 partido por 120, más la constante Henry, que ya la conocíamos, 0,05 partido por KL, que vale 80. Reemplazamos los valores, evidentemente, y sacamos, ¿no es cierto?, en buenas cuentas, el coeficiente global de transferencia y masa basado en fase gaseosa, que da 112 fundamentalmente, y que no es muy distinto, si tú te fijas, ¿no es cierto?, al coeficiente individual en fase gaseosa. E igualmente, tenemos una expresión que nos permite calcular el coeficiente global de transferencia de masa basado en fase líquida, también considerando soluciones diluidas, que va a ser en buenas cuentas, ¿no es cierto?, 1 partido por KL
igual a 1 partido por H por KG más 1 partido por KL. Si ustedes fijan, la única diferencia que hay con la otra es el M, perdón, es la constante H de Henry, que antes la constante H de Henry estaba acá y ahora la constante H de Henry está ahí. En sí. Y entonces va a ser, ¿no es cierto?, 1 partido por la constante de Henry, KG, más 1 partido por KL, 1 partido por KL chiquitito, 1 partido por H va a ser 0,05, KG vale 120, más 1 partido por KL, donde KL vale 80, y todo eso nos da 5.58 metros partido por hora, lo que significa que en buenas cuentas, ¿no es cierto?, el que la fase, acuérdate que esta es una resistencia y este también es una resistencia. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la fase que determina el flujo de transferencia de masa es el que posee la mayor resistencia. ¿Ya? Y 1 partido por KL, 0.166 va a ser 0.17 en buenas cuentas. ¿Ya? Y en este caso, si nosotros nos volvemos hacia atrás, 0.17 va a ser 1 partido por KL, 1 partido por KG, 8.9225 por 10 a la menos 3. O sea que la fase que presenta la mayor resistencia es la fase líquida en este caso. Va. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, en buenas cuentas, los valores de los coeficientes globales que están solicitando en sí. ¿Dudas? No, profe. ¿Ya? Cuéntame una cosa. ¿Por qué Sí. tenemos tan poca gente? La verdad, no sé, profe. La cosa es que hoy día hay que entregar un trabajo. Entonces, ¿Ya? tal vez todas las otras personas se quedaron hasta tarde ayer haciendo el trabajo. ¿Cómo le fue con la profe, con la profe ¿Laura? Torres? Bien. O sea, lo ¿Ah? dice porque tuvimos que ir a la presencial, ¿o no? No, no, con la profe Torres de cómo le fue con las notas. Ah, eh, no, ahí nomás, profe, creo que hubieron muy pocos azules. ¿Sí? Sí, Ya. Bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Ya usted lo pues ha dicho, chicos. profe. ¿Ah? Usted lo ha dicho, profe. Nos vemos el jueves. ¿Mm? Sí. Profe, ¿el jueves qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer más ejercicio o...? Vamos a hacer ejercicio, pero ahí vamos a hacer. Ustedes van a tener que hacer ejercicio. Yo lo voy a ir haciendo acá y ustedes lo van haciendo en su casa. ¿Ah? Ah, ya. ¿Ya? Acuérdense que la prueba es el viernes. Sí, no, sí, sí me acuerdo de eso, profe, sí. ¿Sí? ¿Mm? Sí. Ya, pues que estén bien, chicos. ¿Mm? Bueno, profe, igual usted. Chao. Igualmente, chau, chau.